Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son... El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimasa. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo desde el estudio 52. Se me cayó la mano que tenemos acá en el estudio. ¿Cómo les va? Empezamos una nueva jornada por Santiago Televisión, Canal 50 de la televisión abierta y también por Radio USACH 94.5 FM. Y recuerda que si no nos estás viendo en vivo, porque el mundo cambia y cada vez tenemos que acceder a las cosas más on demand, nos puedes también revisar en YouTube, en Spotify. Quedan los capítulos ahí disponibles. Por supuesto también las repeticiones los sábados y domingos en el canal de la USACH, Santiago TV, 50 de la señal abierta, que se transmite a lo largo de todo Chile también por Zapping y por el cable Mundo Pacífico. Oye, una preguntilla para empezar esta jornada calentando la cabeza. ¿Conoces la regla de los 5 segundos? Eso de que si se te cae un pedazo de comida al suelo, pero lo recoges antes de que pasen 5 segundos, va a estar libre de bacterias y es seguro comérselo. Es una creencia popular, pero en realidad es una maldita mentira científica. Es pura mula esta regla de los 5 segundos. La verdad es que las bacterias no tienen relojes ni esperan educadamente unos segundos antes de pegarse a la comida que se cae al piso. De hecho, el científico Paul Dawson puso a prueba este mito. En el 2007 contaminó diferentes superficies, ponte tú una mesa, el piso, qué sé yo, con salmonela, y después dejó caer diversos alimentos y los dejó ahí por diversos periodos de tiempo. Y descubrió que la transferencia bacteriana es casi instantánea. No importa si el alimento se quedaba 30 segundos, 5 segundos o 1 segundo, la transferencia bacteriana ocurría igual, como te digo, casi instantáneamente. De hecho, la cantidad de bacterias que se transfiere depende de varios factores y el tiempo no es el más importante. Lo que más importa es el tipo de superficie. Por ejemplo, las baldosas lisas transfieren menos bacterias que las alfombras y la humedad del alimento también importa. Un pepino que tiene harta cantidad de agua, un pepino húmedo, va a recoger más bacterias que una galleta seca, por ejemplo, sin importar qué tan rápido lo levantes del piso. Hay muchos mitos, de hecho, en torno a esta cuestión. Por ejemplo, la limpieza visual, la limpieza aparente del suelo, no tiene nada que ver con su carga bacteriana real. Un suelo reluciente al que le pasaste la mopa no sé cuánto rato puede estar lleno de bacterias invisibles, mientras que un piso lleno de polvo podría no tener tantas bacterias patógenas activas como un piso que creemos que está completamente limpio. Es una locura. Contraintuitivo incluso. Por eso nuestro sistema inmune está todo el rato peleando con bacterias, porque sin saber nos tragamos millones de microorganismos todos los días. De hecho, una cocina promedio, la de tu casa, podría tener incluso más bacterias potencialmente peligrosas que tu baño, por la humedad, por la temperatura y bueno, porque le echamos químicos mucho más potentes y constantemente al baño para mantenerlo limpio. Los microbios son todo un mundo y la ley de los 5 segundos, como te decía al principio, es pura mula. No hay que creerse la ley de los 5 segundos. Se cayó al piso, probablemente las bacterias ya inundaron tu alimento. Acá comienza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Interactuemos, ¿te parece? Porque tenemos redes sociales y esa es la idea de tener redes sociales, leerte. Subimos constantemente, ¿qué significa constantemente? Todos los días, preguntas curiosas con respuestas dadas por la gente que sabe, por los expertos. Por ejemplo, esta fue la última que subimos, mira, vamos a revisarla. Las películas alteran nuestro cerebro. ¿Qué dice el experto? Los estímulos subliminales, el marketing le ha dado más bombo del que realmente tiene. Realmente el efecto que tienen las imágenes subliminales es muy sutil. No van a llevarte a comprar un coche cuando termine una película por unas imágenes subliminales. Pero lo que sí se puede conseguir es que esas imágenes condicionen cómo el espectador perciba las imágenes siguientes. Algo que es muy inmediato es en el momento que tú muestras una imagen subliminal, el cerebro, digamos que no puede ser consciente de lo que ha visto, pero es consciente de que algo se le ha escapado. Esto hay que tenerlo claro. O sea, cuando nosotros vemos las imágenes que se dicen subliminales en el Club de la Lucha o en El Exorcista, no son subliminales. Claro, pero están haciendo el juego, ¿no? En el Club de la Lucha están jugando con que el protagonista introduce
imágenes subliminales en películas para niños, entonces al final de la película introduce una imagen que simula ser subliminal, pero está puesta para que el espectador la vea, pero jugando con un tiempo de lectura corto. Son simulaciones de imágenes subliminales. Una imagen subliminal no tiene que ser percibida porque si no, no puede ser considerada como subliminal. Parte de las conversaciones que tenemos sobre distintos temas, y estamos hablando con un experto en neurocinemática, que es la mezcla del cine con las neurociencias, para hablar, por ejemplo, de los efectos que tiene el montaje en el cine, en nuestra cabeza, los mensajes subliminales y tantas otras cuestiones. Ustedes, como siempre, comentan. Démosle sus 15 segundos de fama. Leemos los comentarios ahora en las pantallas de Santiago Televisión. Dice alguien ahí, los frames de las películas clásicas de Disney contenían muchos mensajes subliminales, me hicieron un daño irreparable en la corteza cerebral. Claro, una persona ya que maneja terminología de neurociencia, seguramente seguidor constante de este programa, porque ya para hablar de corteza cerebral, claro. Ahora, entiendo que en tono de broma, o no sé, ¿habrán mensajes subliminales en las películas de Disney? Era muy interesante la precisión que nos hacía Javier Sanz, el investigador de la Universidad de Barcelona, especialista en temas de neurocinemática, porque muchas veces creemos que los mensajes subliminales de las películas nosotros los identificamos, ¿no? Él da el ejemplo del Club de la Pelea o El Exorcista, que sale como la imagen por un segundo del demonio que supuestamente está en el cuerpo de la chica exorcizada, pero al final, si es que nuestra mente conscientemente registra esos estímulos, no tiene sentido entenderlos como mensajes subliminales, ¿no? Porque la idea de un mensaje subliminal es justamente que el espectador no los perciba. Hay otros mensajes subliminales de repente, uno podría hablar, no sé, del placement publicitario, pero no necesariamente aquellos que son por el director, intencionados como mensaje subliminal. ¿Me explico? Como si la idea es que tú lo veas en la película y que te des cuenta de que hay un mensaje subliminal. No, un mensaje subliminal, porque como nos decía Javier, para ser subliminal no debe ser percibido conscientemente por nuestro cerebro. Interesante tema, pueden revisar como siempre la conversación ahí en YouTube, en Spotify, está disponible para que le echen una mirada. Sigamos con más, ¿te parece? All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre energía nuclear, física nuclear, fisión, fusión, cuál es la diferencia entre todos esos conceptos, con Leopoldo Soto, físico nuclear también en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, presidente también de la Sociedad Chilena de Física. ¿Cómo estás, Leopoldo? Hola, Iván. Bien, muchas gracias. Sí. Oye, qué gusto. Partamos así como una clase introductoria que le haría, no sé, a chicos de tercero o cuarto medio hablando sobre energía nuclear. ¿Cuántos tipos de energía nuclear existen? Porque uno tiene la imagen de estas torres, ¿no? De los lugares, de, no sé, ya sea en Japón, que tienen, o Homero Simpson, que trabaja en una planta de energía nuclear. Ya. ¿Esa es la única energía nuclear que existe o hay muchas otras? No. Principalmente hay dos reacciones importantes de reacciones nucleares, que son la fisión nuclear y la fusión nuclear. Pero antes tengo que... hacer otra introducción. Sí, tengo que hacer una breve introducción de que, si bien trabajo en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, cualquier cosa que yo diga aquí no compromete oficialmente a la Comisión de Energía Nuclear. Acá viene Leopoldo Soto, el físico nuclear. El físico, claro, la Comisión Chilena de Energía Nuclear públicamente habla a través de su director ejecutivo o a través de su oficina de comunicaciones. Perfecto. Así que aquí está Leopoldo Soto, físico de plasmas. De plasmas. Físico de plasmas. Mira ya, físico de plasmas. Sí. Entonces, tenemos fusión, fisión. Claro, la fisión nuclear es dividir núcleos de átomos pesados. ¿Ya? Y al dividir núcleos de átomos pesados, se generan dos núcleos más livianos, pues se dividen en dos y salen neutrones. Ya. En cambio, la fusión nuclear es unir núcleos de átomos livianos. O sea, totalmente lo contrario. Uno dividir y el otro unir. Claro, por ejemplo, en la fisión nuclear se divide en átomos de uranio o plutonio. Y en la fusión nuclear se unen átomos livianos que son isótopos del hidrógeno, que son el deuterio, el tritio, un etcétera. ejemplo de cada uno. Entiendo, por ejemplo, después de que vi la película Oppenheimer, me quedó menos claro que en las bombas atómicas aplica la fisión, ¿o no? La fisión nuclear, pero también hay bombas de fusión nuclear. Ah, ya, hay de todo. Hay de las dos, claro. Ahora, la fusión nuclear es lo que ocurre en las estrellas. En nuestro Sol ocurre fusión nuclear. Constantemente. Constantemente. Toda la energía que nos llega del Sol es producto de las reacciones de fusión nuclear, donde se unen núcleos de átomos livianos y generan de estos procesos también en la fusión nuclear. Por ejemplo, cuando se unen isótopos del hidrógeno, se generan un átomo de helio y neutrones. Ya. Y eso, en ambos casos, en la fisión y la fusión nuclear, los neutrones que salen esa es ganancia de energía. Perfecto. Es energía neta. Y, por ejemplo, si tú
los neutrones de la fisión nuclear los detienes en una pared, esa pared se calienta y de ahí para adelante tú puedes generar electricidad por métodos convencionales. Ya. Por ejemplo, calentando agua y generando vapor y de ahí a una turbina. Perfecto. Lo mismo con la fusión nuclear. Los neutrones de la fusión nuclear también llegarían a una pared, la pared se calienta y de ahí en adelante en un proceso convencional sería un proceso convencional. ¿Cuál es la diferencia entre un reactor de fusión nuclear o de fisión nuclear? Que estamos viendo, bueno, desapareció, pero era el típico de Homero Simpson, es el reactor, ¿no? Claro. Ahora, la diferencia entre un reactor y una bomba es que el reactor funciona de manera continua. Y una bomba libera la energía de manera descontrolada en un tiempo muy corto. Entonces, y un reactor nuclear nunca se puede transformar en una bomba. Porque está siempre entregando las cosas de manera continua. Se puede, si hay alguna dificultad, se apaga. Y lo que sí ocurre en los accidentes como el de Chernóbil Claro, es que lo que ocurre es que se produce una explosión térmica, porque se acumulan gases, por ejemplo. En el caso de Fukushima, se inundaron las centrales, digamos, los generadores de electricidad de respaldo, y entonces no siguieron funcionando los sistemas de enfriamiento y el reactor se sobrecalentó. Entonces la explosión es una explosión por acumulación de gases. Sí. Y no es una bomba nuclear. Por supuesto, ahí hay fugas de radiación, etc. Pero, no fue por el terremoto, fue por el tsunami. Resistió el terremoto, fue el tsunami que inundó en el caso de lo que estás mencionando. Claro, generadores de electricidad de respaldo. Ya. Oye, qué interesante. En ambos casos, entonces, tanto en fisión como en fusión, tenemos generación de energía, ¿no? Sí. Ahí te van a ayudar con un tema técnico. Estamos conversando con Leopoldo Soto, presidente de la Sociedad Físico de Plasmas también, sobre la energía nuclear. Hay dos conceptos que nos estaba explicando. La fisión, por una parte, y la fusión, ambas maneras de generar energía nuclear. Y la diferencia clave es que la fisión se divide en átomos, ahí nos explicaba él distintos tipos de ellos. En cambio, en la fusión se unen estos átomos. Y cuando ocurren accidentes de repente nucleares, poco tiene que ver con esto, sino que nos decía tiene que ver con enfriamiento o calentamiento de ciertos gases, acumulaciones, etc. Oye, entonces en ambos casos, en la fisión y en la fusión, se genera energía nuclear. ¿Uno es más productivo que el otro? Es más productivo. Finalmente la fusión va a ser más productiva. El problema no es un problema. Actualmente los reactores que generan electricidad, los reactores nucleares, son de fisión nuclear. Y la fusión nuclear aún no se logra que la energía que producen las reacciones de fusión nuclear supere la energía que tú usas para producir el proceso. Y hay una gran investigación a nivel mundial para lograr que la energía que se produce supere la que se usó en el sistema. Ahora, eso ocurre, se sabe que ocurre en las estrellas, ocurre en el Sol. Ahora, ha habido muchos avances en Estados Unidos en unos experimentos que se hacen con láseres. Se ha logrado que el sistema produzca más energía por fusión que la energía de los láseres. Ya. Pero todavía produce menos energía que la energía que se necesita para gobernar los láseres. Entonces, pero se ha avanzado mucho. Y existe otro proyecto que es un proyecto internacional que reúne a más de 30 países, que ya lleva un presupuesto que supera cerca ya de los 30.000 millones de euros, y que el año 2035 debería tener sus primeros experimentos con deuterio y tritio. Ya. Ahora, hay otras. Ahora, una cosa que es muy importante es que la fusión nuclear usa deuterio y tritio, que son isótopos del hidrógeno. Y el tritio tiene una vida media muy corta, 12 años, prácticamente no existe de manera natural en el mundo, o es muy difícil de extraer todavía, y entonces se produce a través del litio. Ya, claro. Entonces, ahí juega un rol muy importante Chile, porque el litio es parte del combustible de la fusión nuclear. Ahí entonces Latinoamérica, Chile, Bolivia, Argentina, y ahora también se han encontrado reservas de litio en Perú, jugarían un rol muy importante en la fusión nuclear. Bueno. Y de hecho, la próxima semana, el 26 y 27 de agosto, se va a realizar aquí en Chile la primera conferencia interamericana de la ciencia y la tecnología de la fusión nuclear. Y el subtítulo es Ciencia, Gobierno e Industria, porque la idea es poner en comunicación estos tres mundos. Y vienen expertos de Latinoamérica, de Estados Unidos y también de países del sur global, como por ejemplo Tailandia.
Porque la idea es ver cómo en esta carrera por lograr la fusión nuclear, que va a ser probablemente la energía del futuro, los países como los de Latinoamérica, con menos recursos que los países desarrollados, pueden hacer un aporte. Claro. De hecho, aquí en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, nosotros desarrollamos experimentos de fusión nuclear en miniatura. Porque hace muchos años yo pensé que en realidad lo importante para lograr la fusión nuclear no es ni la cantidad de plata, ni la cantidad de personas que trabajan, son miles de personas en los grandes laboratorios, sino que la cantidad de energía por unidad de volumen. Entonces yo me propuse encontrar las reglas de escala en la que uno puede tener en un experimento pequeño la misma cantidad de energía por unidad de volumen, y escogimos un tipo particular de experimento en los que se podía hacer eso, y ya que no podíamos construir el experimento más grande del mundo, sí podíamos construir el más pequeño. Y tenemos el récord a nivel mundial de haber producido el equipo, se llama Plasma Focus, más pequeño del mundo que produce reacciones de fusión nuclear. Por supuesto, todavía no produce más energía, pero es un escenario físico que permite estudiar la fusión nuclear a bajo costo. Oye, tú, Leopoldo, dijiste que la energía nuclear es la energía del futuro. Sí, la fusión nuclear. Sí. ¿Por qué sería mejor, más limpia, no sé, tú ahí me darás las razones, que otras opciones que se están viendo ahora? Hidrógeno verde, energía solar, energía eólica. Supongo que sobre la energía eléctrica y de combustibles fósiles se entiende que hay ventajas de sostenibilidad, pero sobre la otra. Mira, las otras, por ejemplo, la energía solar. Ya. La energía solar tienen un problema de intermitencia. También la energía eólica, también la mareomotriz. Entonces la energía esa debe almacenarse. Claro. Y debe almacenarse en baterías, por ejemplo. Claro, estamos sujetos, en el caso del sol, a que sea de día, en el caso de la ola, a que haya oleaje. Claro, y a que haya viento, entonces Exacto. Hay que almacenarla. Hay que almacenarla, por tanto, en baterías. También la energía solar se puede almacenar en sales fundidas. Se guarda el calor ahí. Pero hay que almacenarla de alguna manera. Si se almacenan en baterías, esas baterías ya afectan la huella de carbono, la producción de las baterías. La energía solar, a su vez, tiene paneles de silicio. Si tú tomas la cadena completa, que incluye la producción de los paneles solares, el almacenamiento en baterías, etcétera, eso tiene una huella de carbono que no es poca. Sí. No es poca. Entonces hay que considerar la huella de carbono del proceso completo, porque además esas baterías después va a haber que son basura, los paneles de silicio también. En cambio, la energía nuclear, la huella completa de carbono es prácticamente cero. La única que influye es, por ejemplo, la de la construcción de los edificios, la de la construcción de los materiales, pero es la que tiene la menor huella de carbono. Oye, y la fusión nuclear, a su vez, es la energía nuclear convencional. Tiene la menor huella de carbono, la actual, la de fisión. Y la fusión nuclear, a su vez, va a producir residuos que tienen una vida media mucho más corta. Entonces se pueden manejar en los tiempos de una generación. Los mismos que la producen se tienen que hacer cargo del manejo ese y no se les traspasa el problema a generaciones futuras, como el caso de la fisión nuclear, que genera elementos con vida media de radiación que dura miles de años. Entiendo, por eso la distinción. La distinción. Ahora, hay una cosa muy interesante, que la fusión nuclear se espera que no vaya a ser de aquí al año 2050 o 2100. Los más optimistas dicen 2050 podría ser comercial. Entonces, hay una forma de ganar tiempo, que son los reactores híbridos de fusión-fisión. Un reactor híbrido significa un reactor de fisión que funciona de manera subcrítica. Es decir, que no está en régimen de producción de energía, pero tú usas los neutrones de la fusión nuclear como semilla y esos neutrones los multiplica el reactor de fisión. Y eso es un reactor híbrido. Tenemos como lo mejor de dos mundos, por decirlo. Exactamente, lo mejor de dos mundos. Y por ejemplo, en Chile, con nuestro avance en fusión nuclear, asociados con Argentina, que tienen un desarrollo tremendo en fisión nuclear, ya hemos desarrollado conceptualmente, hicimos los cálculos teóricos en condiciones absolutamente ideales, de cómo tendría que ser uno de nuestros equipos Plasma Focus de fusión nuclear y cómo tendría que ser la parte de fisión para tener un reactor híbrido de fusión-fisión. Uy, qué interesante. Entonces ahí tenemos, como te decía, esta conferencia que vamos a tener además muestra las capacidades que tenemos que unir en Latinoamérica para poder ser parte de esta oportunidad de la fusión nuclear y no siempre ir detrás de las grandes potencias. Oye, Leopoldo, te habrás dado cuenta, en este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo,
La Pecera. Y tenemos aquí una pecera llena de papelitos y la idea de esta pecera, Leopoldo, es que yo voy a sacar un papelito de esto y acá hay frases reduccionistas, provocadoras que nosotros le llamamos factos. Ya. Todos relacionados con energía nuclear, fusión, Perfecto. fisión, Chile, etcétera. Creencias populares que hay sobre esta cuestión. Entonces yo voy a agarrar este papel, lo leo a la cámara. Si lo que digo es una tontera, una burrada, tú me corriges y profundizas en por qué. Y si lo que yo leo a la cámara es más o menos preciso, también lo precisas, lo matizas o lo confirmas desde tu expertise. ¿Te parece? Muy bien. Tenemos entonces un papelito de la pecera. Vamos a sacar otro, sí, por temas de transparencia, mientras estamos conversando con Leopoldo Soto, físico de plasmas, sobre la energía nuclear. Veamos qué es lo que nos dice la pecera. Chile necesita más energía nuclear. ¿Qué dice el experto? A ver, la energía, no existe una forma de energía que no afecte al medio ambiente. Te dije que la nuclear es la que menos afectaría. Entonces la decisión de tener un tipo determinado de energía nuclear va a depender de para qué, para quién y dónde. Entonces, por ejemplo, los estudios que se han hecho en Chile para la energía nuclear, el primero fue la Comisión Zanelli el año 2007, que se hizo bajo la presidencia, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y después, el 2015, una nueva Comisión Zanelli 2.0, que fue una comisión ministerial que encargó el ministro Pacheco, y esa estuvo dentro de la Comisión de Energía ¿Y qué Nuclear. concluyeron estas comisiones? Bueno, se concluyeron que hay brechas. Por ejemplo, que una de las cosas más importantes, ¿cuáles son las brechas para que se pueda, para que se pueda instalar la energía nuclear en Chile? Primero, que el problema sísmico no es un problema relevante. De hecho, para el terremoto del 2010, el reactor nuclear de La Reina estaba funcionando. Y se apagó sin ningún problema de acuerdo a las especificaciones que tenía. Habiendo detectado este sismo. Habiendo detectado el sismo. Entonces, eso no es relevante. Hay que encontrar dónde se puede ubicar. Y entonces, la idea es cuáles son las brechas. Si Chile determinara producir energía nuclear, tomara la decisión política de incluir en su matriz eléctrica la energía nuclear, cuánto disminuir el tiempo en que esa decisión se tome y se pueda instalar un reactor. Eso es disminuir las brechas y eso se hizo con apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica. Ahora, ¿por qué se hizo de nuevo el 2015? Porque después del desastre de Fukushima hubo un retroceso. Y lo que determinó, ¿Un retroceso en qué sentido? Lo que determinó básicamente la comisión, empezaron las centrales nucleares en el mundo empezaron como a decidir desmantelarse. Alemania tomó esa decisión. ¿Generó un temor? Generó un temor, pero Alemania ahora nuevamente está retomando la posibilidad de energía nuclear. Ya. Porque, como te decía, es la que tiene la huella de carbón más baja. Sí. Y entonces, ¿qué hubo? Un cambio de percepción pública. Entonces, la Comisión Zanelli 2.0, que se llamaba Generación Eléctrica en Chile, hacia una decisión racional, esa del 2015, básicamente tuvo que hacerse cargo de cuánto había afectado la percepción en la gente. Y ese fue, entonces, como que tuvimos un retroceso en términos de percepción. Y se consideraba que la energía nuclear, la gente lo empezó a considerar como peligrosa, riesgosa. Uy, qué interesante que haga eso, Leopoldo, porque entonces colijo de todo lo que me respondes que sería un aporte integrar energía nuclear a la matriz eléctrica en Chile. Pero, y esto es lo que más me fascina de este tema de conversación, uno de los grandes desafíos entonces para los físicos de plasma y los que se dedican a la investigación en energía nuclear es justamente la percepción de riesgo, porque tenemos películas, series, noticias sobre Chernóbil, Fukushima y tanto otros, cuando no se dan muchas noticias de desastres eólicos o desastres solares, o quizás existen pero no son tan difundidos. ¿Cómo enfrentan la comunicación de riesgo al final? Porque es como la principal traba, la percepción de riesgo para desarrollar muchas veces avances en esto. Bueno, una es esta conversación que estamos teniendo. Obviamente, punto uno. Claro. Y ahora, aquí hay que hacer parte de la comunidad. Por ejemplo, no se puede decir vamos a ir a instalar un reactor en tal lugar sin tener una conversación con la comunidad, porque la gente siente que siempre se van a instalar cosas que no los benefician a ellos directamente. Claro. Entonces, eso es fundamental, tener una participación ciudadana, y es una decisión que en términos personales, creo yo, tiene que darse después de tener una discusión profunda, racional, donde se vean los pros y los contras. Y como te digo, no es per se ni buena ni mala, va a depender de dónde, para qué, para quién. Ahora,
tengo que decir que dentro de la política gubernamental no existe en este momento la decisión de incluir la energía nucleoeléctrica en la matriz energética. Ya. No es parte de la política No están los gubernamental. planes, por decirlo. No están los planes. En la política parece que en determinada fecha se va a revisar, pero no están los planes. Ya. Leopoldo Soto, físico de plasmas también, de la Sociedad Chilena de Física. Muchas gracias por estar acá en el programa. Nuestro público te da un aplauso. Que estés muy bien. Gracias. Seguimos con más. ¿Les parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que los deportes se jugaban de otra forma. En particular, conozcamos cómo era el hockey en la antigüedad, ¿te parece? En civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia y Roma existían juegos con palos y pelotas considerados antecesores lejanos del hockey, aunque no en hielo. Pueblos nórdicos practicaban de hecho juegos similares sobre lagos congelados, ocupaban huesos como patines rudimentarios, bastones de madera, y en Irlanda y Escocia existían deportes como el hurling o el shinty, que compartían esta dinámica de golpear una pelota con palos. Eran juegos sin reglas estandarizadas, no había superficies fijas sobre las que se jugaba de manera reiterada, pero marcadas las bases del concepto de palo más una pelota o un disco, como lo estamos viendo ahí en las pantallas ahora de Santiago Televisión, mucho más moderno, por supuesto, ¿no? Sobre hielo, con equipamiento estandarizado, etc. Ya llegaremos a ese momento. En la Edad Media, en tanto, por ejemplo en Holanda y otras regiones también del norte de Europa, se jugaban deportes sobre hielo llamado kolf o kolf con K, usando palos curvados y bolas en lagos congelados. En Inglaterra, en Escocia, se siguió con la tradición del shinty, y todos estos juegos eran populares entre campesinos, aldeanos, pero también practicados por nobles en festividades invernales. Se fueron desarrollando entonces variantes regionales que más tarde influirían en el hockey moderno. En la actualidad, el hockey sobre hielo nació o se formalizó con su regla y todo en Canadá en el siglo XIX, con la primera partida documentada en Montreal en 1875. Se introdujo en ese momento el disco de caucho, que es el puck, como le dicen los que saben de este deporte, puck en inglés, para reemplazar las pelotas, ya que se perdían fácilmente en el hielo. Y hoy en día existen diferentes tipos: hockey sobre hielo profesional, que se llama la NHL, la liga, hockey femenino, hockey sobre trineos, que se llama sledge hockey, versiones recreativas también, que no necesariamente son competitivas, y la tecnología, por supuesto, ha modernizado entonces el deporte. Los patines ahora son de alto rendimiento, como lo estábamos viendo ahí en las pantallas de Santiago Televisión, que los ayudan a deslizarse mejor sobre el hielo, protecciones livianas también, estadios con hielo artificial, porque la pega es estar reemplazando constantemente el hielo. Por supuesto que es más difícil que tener una cancha con un hielo artificial perenne o constante, ¿no? Sistemas también de video arbitraje. Así es como ha entrado entonces la tecnología en el hockey, que empezó en su momento en Egipto, Grecia y Roma, jugando con palos, pelotas, o de hecho los nórdicos, se podría decir, fueron como el antecedente más preciso del hockey, porque lo jugaban sobre lagos congelados, este mismo deporte, con palos, con discos, y finalmente la tecnología invadió y se transformó en el hockey profesionalizado que conocemos hoy día. Ese fue el viaje por la máquina del tiempo. Nosotros hacemos una pausa y volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más. ¿Cómo les va? Seguimos adelante. Te voy a contar una noticia relacionada. Mira, ¿podemos poner un plano general, chiquillos? No podemos poner un plano general, parece. No, pucha. ¿Y por qué no podemos poner un plano general? Quería ver al señor Zagal. Mira qué bonito se ve el señor Zagal ahí. Mira qué bonito se ve el señor Zagal. ¿Por qué estamos hablando del señor Zagal? Porque todos esos paneles fotovoltaicos que estábamos viendo ahí, es que yo estoy haciendo uso de este estudio. Al final yo le pongo desafío a los colegas del Switch. La verdad, soy un insoportable. Lo siento, ya no me van a retar después del programa. Porque les quería mostrar al profe Zagal, que aparecía acá en la pantalla, porque fue galardonado por su aporte a la energía limpia. El académico de la Universidad de Santiago y Premio Nacional también de Ciencias Naturales 2024, el doctor José Zagal. Mira, ya apareció, al fin funcionó lo que quería hacer. Ha sido premiado en la categoría de energía no convencional en el Global Energy Prize 2025, uno de los certámenes más importantes en el mundo del sector energético. Su proyecto sobre materiales electrocatalíticos aplicados a la reducción de oxígeno en celdas de combustible fue seleccionado entre 91 nominaciones de 44 países, posicionándose, lo estamos viendo de nuevo en las pantallas de Santiago Televisión, como el único finalista de América Latina. Este reconocimiento destaca, por supuesto, su trayectoria enorme
más de 50 años en la universidad y también es considerado su trabajo fundamental para avanzar en soluciones energéticas sostenibles, hacer frente también a la crisis climática, un hito, podríamos decir, para la ciencia chilena y latinoamericana. Con este galardón, entonces, el doctor Zagal se convierte en el primer científico de América Latina y la península ibérica en recibir el Global Energy Prize, el Comité Internacional del Premio, de hecho, presidido por el Nobel de la Paz Rae Kwon-chung. Destacó que los proyectos finalistas abordan los desafíos energéticos actuales y tienen potencial de aplicación generalizada. Espectacular, po. Oye, DJ Carrizo, mandémosle un aplauso al doctor Zagal. Sí, un aplauso para el doctor Zagal. Felicitaciones por su premio. Nosotros seguimos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre drogas, adicciones, desde una perspectiva que acá en nuestro país rara vez se ocupa para este abordaje, que es el psicoanálisis. Quizá conoce al señor Freud, fundador de esta corriente de la psicología. Bueno, sobre esto vamos a comentar con Matías Alaf, psicólogo, profesor de neuroanatomía, neurofisiología de la Universidad Nacional de La Plata. Matías, @psicobarrado también en Instagram para que lo sigan. ¿Cómo estás? Gracias por conectarte. Nuestro público te da un aplauso grande. ¿Todo bien, Matías? ¿Cómo estás? Sí, bien. Oye, Matías, te quería partir haciendo una pregunta como de contexto, ¿no? Para sentar esta conversación, lo que decía, de hecho, en la introducción. Acá en Chile entiendo que en Argentina prima mucho más el psicoanálisis como corriente de los psicólogos, de hecho, es casi la única, pero en nuestro país tenemos la cognitivo-conductual, sistémica, humanista, hay mucha variedad y en general las adicciones no se tratan con el psicoanálisis. No lo digo para desestimar la conversación que vamos a tener, todo lo contrario. ¿Por qué te gusta a ti abordarlo desde el psicoanálisis y cuáles pueden ser las ventajas de abordar una adicción o consumos problemáticos desde esta perspectiva? Hay ciertos fenómenos humanos que se configuran de una forma muy particular y que solo pueden ser entendidos y abordados desde una perspectiva psicoanalítica, por supuesto que a mi criterio, esto de la misma forma que vos lo dijiste, sin desmerecer otras corrientes. El mismo Freud en su momento documentó que hay ciertas elecciones que los humanos hacemos que van más allá de placer-displacer. Hay algo que no puede ser explicado en nosotros solo por pensar de que vamos a elegir porque algo nos va a aportar un beneficio o una gratificación. Freud fue el primero en documentar que en experiencias gratificantes puede haber algo displacentero, pero hay algo displacentero en las experiencias gratificantes también. Incluso desde la psicobiología no está del todo claro dónde empieza y dónde termina el dolor y dónde empieza y dónde termina el placer. Entonces, vos fíjate que ya esto es una matriz conceptual muy poderosa para pensar el fenómeno de la adicción, donde uno constantemente podría estarse preguntando ¿por qué una persona está repitiendo una conducta? De hecho, Freud lo llamó compulsión a la repetición, que va contra sí misma o contra su propia vida o contra sus propios intereses. En algunas corrientes esto es reconocido, pero se lo deja descansar en la psicobiología. Se piensa que la psicobiología lo tiene resuelto porque el sistema cerebral le recompensa y ya está. Esa tendría que ser la explicación, ¿no? Lo que sucede es que hay un montón de adicciones que no dependen de la activación de tu sistema cerebral dopaminérgico. Hoy en día estamos asistiendo a adicciones que más bien aplacan al sistema dopaminérgico o que no serían explicables desde la dopamina. ¿Bien? Por ejemplo, la adicción a las cirugías estéticas. Uh-huh. Y sobre eso el psicoanálisis tiene mucho para decir también. A ver, profundiza en eso, Matías, porque me fascina ampliarlo. Siempre nos quedamos con las drogas ilícitas, ¿no? Pero mencionar de repente este tipo de ejemplos tensionan la conversación y siento que nos hacen enriquecer nuestro entendimiento del problema. Profundiza desde ahí, por ejemplo, ¿cómo lo abordarías desde el psicoanálisis? En realidad, da igual si la adicción es a la, no sé si se puede decir la palabra, pero a la coca o a una práctica, ¿está bien? Yeah. Como puede ser las prácticas quirúrgicas. Porque en realidad el psicoanálisis reconoce que hay una disposición en lo humano hacia la repetición, que va más allá, que se puede reeditar en los vínculos. De hecho, para Freud la primera gran adicción que atraviesan todos los seres humanos constitutivamente, si están en el universo de la experiencia simbólica humana, es a la, no sé si puedo decirlo tampoco, masturbación, ¿ok? Uh-huh. El psicoanálisis es así, es parte de la experiencia, ¿no? Humana. Entonces, a partir de eso se va edificando
sobre esa experiencia primaria, se va edificando después toda la constitución de la sexualidad y la preferencia o elección de ciertos objetos. Además, el psicoanálisis, por ejemplo, en este sentido, reconoce elecciones de objetos que pueden ser narcisísticas. Se busca la completud, se busca la satisfacción total. En este sentido, la cirugía estética puede ser una forma de obtener una satisfacción total vía la imagen. A su vez, por ejemplo, hay otras experiencias de consumo de otras cosas que pueden apelar a una experiencia de satisfacción total en lo que sea. Por ejemplo, los consumidores de coca no es frecuente que se considere que vencieron al sueño. O sea, lo escucha en la clínica uno esto, ¿no? Vencieron el sueño, no necesitan dormir, no necesitan comer. Pueden tener relaciones hacia el infinito, ¿no? Y todo esto uno verifica que no es posible en la experiencia humana. Lo que pasa es que la experiencia toxicomana se restringe o se desvincula de algo que para nosotros es muy importante, que es la castración. La toxicomanía excluye la dimensión de la castración. La castración en psicoanálisis básicamente alude a la idea de que uno no puede tenerlo todo. No puede obtener nunca una satisfacción, una experiencia total que agote o colme todas las instancias de satisfacción simbólica. Los humanos no podemos satisfacernos. No hay objeto que colme la falta. No hay un objeto que entre en nosotros y que nos haga vivir completamente felices para siempre. De hecho, el felices para siempre es una fantasía de un infantil. Oye, Matías, dos cosas. Una, que me están diciendo acá la directora del programa, si te puedes como centrar más en la cámara, no sé para qué lado será, para que quedes más tú al medio. Y lo segundo, profundicemos entonces en el tema de la cocaína, porque he conversado con amigos sobre este tema, que no saben de psicología, pero hemos asociado la cocaína, no sé si es correcto, a un estado que desde Freud habla desde la manía. La manía como de constantemente querer encontrar satisfacción, pero no poder lograrla, ¿no? Es como, y te genera una frustración de estar constantemente buscando el placer máximo, pero no obtenerlo. ¿Cómo se estudia desde el psicoanálisis el estado en el que nos deja la cocaína? Mira, desde el psicoanálisis nosotros siempre tendemos a hacer lecturas que dejan entrever lo que para otros no es del todo visible. Y esto no es por ser enigmáticos ni misteriosos, ni tener demasiado vicio hacia lo intelectual, porque es cierto que en otros momentos de la historia fue así. Fíjate que en el psicoanálisis la manía nunca se piensa sin melancolía. Es decir, no, porque vos pones el acento, o estás poniendo el acento a partir de tu pregunta, en los fenómenos que podríamos llamar floridos. ¿Ya? La cuestión infinita. Pero en realidad es una experiencia profundamente melancólica la manía. ¿Qué significa melancólica? Que es la confrontación total al sinsentido, a la falta. ¿Está bien? Sí. Porque la manía pretende vencer eso. La manía pretende vencer los límites de la existencia, los límites del objeto, los límites de la experiencia de satisfacción. Cuando uno intenta sobrepasar eso, con lo que se encuentra es con disociación, despersonalización, retraimiento, confusión. Incluso, además, dentro de la manía, el sujeto deja de responder por sí mismo. Nosotros muchas veces emparentamos la manía a fenómenos psicóticos, aunque en la psiquiatría se piensa hoy de otra forma la psicosis, ¿está bien? Porque en realidad la psicosis hoy es más bien un síntoma o fenómeno clínico de desconexión con la realidad. Lo que sucede es que para nosotros, por ejemplo, alguien que está consumiendo en un periodo maníaco está desconectado de la realidad. ¿Está bien? Está fruto de lo que se conoce popularmente como psicosis tóxica o no. Además, ya hay fenómenos sutiles previos a describir como psicosis tóxica, previo a que ese cuadro sea considerado como una psicosis tóxica plena, que para nosotros ya no circunscriben en la línea de la manía, sin hablar necesariamente de una manía en el sentido psicótico. Claro. Oye, Matías, leí de hecho, para que pasemos a otra droga y saber tu análisis desde el psicoanálisis, desde la psicofarmacología, no sé si estarías de acuerdo, porque esto lo leí como en Twitter, era un comentario. Decía, la ketamina es como cocaína índica. ¿No? ¿Qué análisis harías tú de la ketamina ennifada o la ketamina jalada en cuanto a su relación también con la cocaína, que es otro producto que se suele esnifar también? Es como todo lo contrario al final. Bien. Antagonismo de los receptores ND-metilespartato, en la traducción básicamente produce fuertes experiencias disociativas. La euforia y la experiencia totalmente diferentes, y la coca no. La coca es una experiencia bastante, como escucha uno, ¿no? Como bastante narcisística, bastante centrada en el yo, en la mecánica del propio cuerpo. En cambio, la experiencia ketamínica es una experiencia por fuera del propio cuerpo. Es una experiencia desmecanizada, justamente. De hecho,
lo mecánico empieza a tropezar a menudo en la experiencia ketamínica. Y de hecho, algo que... No, dale por favor, dale, te había interrumpido, sigue desarrollando lo que estaba diciendo. No perdamos de vista que es un anestésico disociativo. La ketamina es un anestésico disociativo. La coca no tiene nada anestésico. La coca sí puede tener algo de efecto analgésico diferente, o sea, aumenta el umbral de dolor, disminuye la percepción de dolor, pero las similitudes se terminan ahí, no tiene nada que ver. Después se suspende. Oye, Matías, algo que también te escuché decir alguna vez en redes sociales y que yo creo que tiene harto interesante agarrarlo desde el psicoanálisis, es que muchas veces las cosas que mantienen alejados a aquellos que no consumen cierta sustancia ilícita o incluso lícitas no son tanto los efectos negativos de las sustancias como sus efectos positivos. Y eso me fascinó un montón porque entra en lo que tú decías al principio, de hecho cuando hacíamos la introducción sobre por qué psicoanálisis con adicciones, esta relación con el deseo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los efectos positivos versus los negativos? Porque uno creería que es mucho más disuasivo decir, oye, esto te hace mal, pero pareciera que decir, oye, esto es fantástico por tal y tal razón, también puede ser disuasivo para muchas personas. Absolutamente, qué buen punto el que tocás. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Porque es un gran problema encontrar un objeto que ofrece la ilusión, porque no perdamos de vista que siempre es una ilusión, de que te colma la falta, de que te arregla la existencia, de que te resuelve el sueño, la alimentación, el placer. Yo incluso miro con cierta, es parte del humor contemporáneo, ¿no? Hay todo un grupo de están contando y preguntando acerca de cómo puede ser que los varones elijan la coca por sobre ella, ¿no? De hecho, se hacen muchas bromas en redes sociales respecto a esto, a veces más o menos fortuitas, ¿no? Porque, ¿cómo puede ser que un humano elija a un objeto por sobre otros humanos? Incluso lo que se supone que es algo deseable, que es otra persona, ¿no? Incluso uno a veces en la clínica escucha esto. Bueno, toda mi vida quise tener esto, y ahora que lo tengo, no lo disfruto porque tengo en el medio, por ejemplo, la coca, ¿no? Entonces, hay algo de lo tropiezo del fenómeno humano que nunca se puede terminar de explicar linealmente. De hecho, en psicoanálisis, nosotros no pensamos los fenómenos humanos en términos de linealidad o de causa-efecto claro. ¿Está bien? El ser humano se va constituyendo muchas veces por retrotemporalidad. Va, viene. A veces, en una sesión uno escucha al paciente y el paciente pareciera que no estuviera del todo en el presente. O se está hablando de lo que sucedió hace mucho tiempo, pero se menciona como si estuviera vigente aún. Entonces, también todo esto da para pensar en relación a tu pregunta respecto de que los efectos positivos son los peores. Que un efecto demasiado positivo te desaloja de los vínculos, te desaloja de la vida, te deja por fuera del lazo, te deja por fuera del campo del otro. Qué fantástico. Oye, Matías, y lo otro que te quería preguntar tiene que ver con el abandono de estas sustancias. Cuando un paciente va a consultar, ya sea a un psicoanalista o la corriente que sea, porque está complicado y quiere dejar de consumir esta sustancia, algo que te he escuchado decir muchas veces también, es importante detectar cuando el sujeto, para la gente que nos escucha, el consultante, ¿no? Está listo o no para abandonar esta sustancia, porque a veces forzarlo a dejar algo que no está listo para dejar puede ser peor. Acá me surgen dos preguntas. Uno, ¿qué es estar listo para abandonar una sustancia desde el psicoanálisis? Y segundo, ¿por qué podría ser peligroso hacerlo abandonar una sustancia cuando no está listo? Después recordame la segunda. Ya. Pero, ¿qué es estar listo? ¿Qué es estar listo para dejar una sustancia? En esencia, implica poder atravesar la pérdida que el sujeto se estuvo intentando ahorrar con ese objeto toxicómano. ¿Está bien? Si el sujeto es capaz de inscribir esa pérdida, por ejemplo, insisto, con las apuestas es lo mismo. Es decir, la experiencia ludopática es muy parecida a la experiencia toxicómana. ¿Está bien? Inscribir las pérdidas. Yo una vez, uno de mis videos más virales, de hecho, fue porque la gente me preguntaba muchas veces en el canal, ¿pero puedo consumir marihuana 10, 15, 20, 25 años? Entonces y aparte hay como un recelo respecto a este tema, ¿no? Porque ¿cómo uno va a insinuar que consumir 20 años todos los días lo mismo puede llegar a ser nocivo para la salud, ¿no? Más con esa planta en particular. Entonces yo ahí hice la metáfora y dije, de alguna manera, ¿no? A ver, como la historia del casino. Vos no podés pretender apostar toda la vida y que siempre ganes.
En algún momento te puede tocar perder. El asunto incluso es que con las sustancias las pérdidas pueden ser progresivas, pero algunas se pueden quedar siempre. Uno para vista que estás consumiendo 20 años el mismo. Entonces, uno no puede pretender que eso no tenga algún efecto negativo a nivel fisiológico y todo sean ganancias. Porque esto ni siquiera sucede con cosas que hacen bien. Es decir, hasta demasiada agua hace mal en este punto, ¿no? Bueno, entonces, en primer lugar es la posibilidad de su sujeto para inscribir esa pérdida. La disposición para inscribir esa pérdida le va a representar displacer abandonarlo. Además, una arista particular que tienen las adicciones es que el dejar de consumir se vuelve displacentero en un principio, ¿no? No es solo dejar y volver al estado neutro, no. Es que además volver a la abstinencia, entre comillas, por así decirlo. Mirá, desde psicoanálisis te quiero compartir una cosa más. Dale. Muchas veces nosotros pensamos que la abstinencia no es cuando se dejó de consumir, es cuando el sujeto está consumiendo que está en abstinencia. ¿Está bien? Está en abstinencia de los vínculos, está en abstinencia de la vida. Y lo que se manifiesta con posterioridad, que se nombra como abstinencia, es el inverso de eso. Es el retorno alucinatorio de que falta algo en el cuerpo, que en realidad nunca faltaron. ¿Bien? Bueno, espero haber respondido a la pregunta y recordame la segunda. Mira, te propongo, en vez de recordarte la segunda, porque en este programa te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... ¡La ruleta! Y acá tengo sobre mi escritorio de conductor una ruleta hermosa, preciosa, con colores, porque como dicen los profesores, qué manera mejor de aprender que jugando, ludificar la vida completa. Así que cada uno de los colores de esta ruleta se corresponde con una pregunta polémica, pero son preguntas formuladas justamente sobre el tema de las drogas, comparaciones entre ellas. Entonces, más allá de enfocarnos en la formulación de la pregunta, que como te digo puede ser media polémica, tratar de tu parte de responderla desde la psicofarmacología, desde el psicoanálisis, lo mejor que puedas. ¿Te parece que hagamos girar la ruleta, Matías? Vamos con la ruleta entonces. 1, 2 y 3. Gira la ruleta mientras conversamos con Matías Alaf, psicólogo, profesor de neuroanatomía, neurofisiología en la Universidad Nacional de La Plata, sobre adicciones desde el psicoanálisis. Lo pueden seguir también, @psicobarrado en Instagram. Veamos dónde se detuvo la ruleta. En el color verde. ¿Qué pregunta se corresponde con el color verde para Matías Alaf? ¿El celular es peor que la marihuana? Responde el experto. Bien, en realidad depende qué entendamos por peor y siempre tenemos que ver el sujeto, porque nosotros en psicoanálisis no pensamos en universales, es decir, uno podría pensar una respuesta fácil y decir tal o cual cosa, pero es que realmente depende del sujeto. Hay sujetos a los cuales el celular les arruina la vida de una forma que la marihuana no podría, pero es porque es en esos sujetos en particular. Y en otros, la marihuana les arruina la vida de una forma que el celular no podría. Así que no podemos trazar universales. Lo que sí hay para decir al respecto, para no dejarlos con las manos vacías, es que cada vez hay más evidencia de todos los problemas que conlleva el celular, tal y como está configurado hoy. Porque, aunque esta pregunta es muy interesante, ¿sabes por qué? Porque tanto el celular como la marihuana tienen dos cosas curiosas en común, que es que hace 20 años no eran iguales. La marihuana de hace 20 años no es la misma que la de hoy, y el celular de hoy no es el mismo que hace 20 años. Por las redes sociales, por los patrones aleatorizados de recomendación de contenido claramente nocivo, bizarro, agresivo, retorcido, turbio, al que estamos expuestos. Esto incluye también controversias, chimentos, el estar expuestos constantemente a publicidad apuestas, la forma en la que generan mecanismos comparativos a nivel estético y social, indirecto o subcortical entre nosotros, que nos vuelve locos al respecto, que el psicoanálisis es igual, lo conceptualiza desde un lugar complementario, a mi criterio, por eso creo que se complementan también. Pero bueno, en definitiva, no es el mismo celular de hoy que hace 20 años. Y la marihuana tampoco. Si la concentración de THC, según algunos estudios, se triplicó, cuatriplicó, quintuplicó. Y el THC es una sustancia psicotizante por excelencia, por definición. Lo único que hace a la marihuana no ser considerada tan tóxica como otras en general es que tiene otros compuestos, otros cannabinoides, que no son el THC, que por ejemplo ejercen un factor protector frente a la posibilidad de desarrollar psicosis. El asunto es que cada vez vienen las plantas hoy con más THC y con menos de lo otro. Por eso ya no es lo mismo hablar de marihuana en términos recreativos que marihuana en términos medicinales. En términos medicinales debe tener un tratamiento específico esa planta
para poder ser medicinal justamente. Oye, Matías, y quería terminar redondeando esta pregunta para profundizar con algo que de hecho tú decías y que me hizo mucho sentido, porque hace algunos meses hablábamos acá con un toxicólogo neurocientífico que estudia el tema del THC y le hicimos en este mismo juego la pregunta, ¿la marihuana mata las neuronas? Y subimos ese reel a redes sociales. Y él, la precisión que hacía era, mira, más allá de lo que pasa de los 21 años en adelante, el consenso es que antes de los 21 sí genera daño en el tejido nervioso de nuestro cerebro, entre otras cosas que dijo ahí y que, como te digo, tú seguramente lo tienes más claro que nadie, es un consenso científico, pero, y acá lo conecto con lo que tú decías y te hago la pregunta, en las redes sociales se generó una locura, como fanáticos realmente de la marihuana, que cegados por su consumo o cegados por no sé qué, no eran capaces de concebir que esto es un facto científico, ¿no? Y decían, ¿qué va a saber este científico que se vaya a acostar? Y me acordaba yo de películas donde, como Don't Look Up, ¿no? Donde la gente ignora lo que dicen los científicos. Lo conecto con lo que estábamos hablando entonces. Parece que hay como un cierto fanatismo con la marihuana solamente por ser una planta, por ser natural, y por lo mismo, de repente en la clínica puede que sea más frecuente ver que la gente consulta por este tipo de consumo que una problemática con el móvil, ¿o no? No, aparte me quedé con algo que dijiste, cegados por no sé qué, ¿no? Que defiende la planta de marihuana. Y hablabas esto de por ser una planta. Lo que pasa es que todos esos son motivos superficiales para nosotros. O sea, no es el verdadero motivo por el cual los sujetos se fanatizan con la planta. ¿Está bien? A muchos sujetos, desde el psicoanálisis, perdón, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero quiero decírtelo. Desde el psicoanálisis, nosotros lo que vemos es que las economías de goce se organizan defensivamente. Para ese sujeto, el objeto de goce es parte de su cuerpo. Y después va a desplegar los ideales que justifican lo que él hace. Pero cuando está insinuando que te estás haciendo mal, vos a un sujeto le puedes estar diciendo, esa planta que a vos te hizo poder besar a la primera chica o sobrepasar tus dificultades, tu inhibición social en la adolescencia, en realidad no es tan buena. Y ahora, si la seguís consumiendo, lo único que haces es destruirte, ponele, ¿no? Esos discursos que a veces se escuchan o como ellos lo escuchan, perdón. Porque esos sujetos lo que escuchan es que vos les estás diciendo que se están destruyendo y lo único que les ayudó o sirvió en la vida es una aberración. ¿Está bien? Y vos mirás, ¿cómo están escuchando eso? Si nosotros no estamos diciendo eso. No, claro, pero es que en el psicoanálisis uno escucha desde lo que le falta, no desde lo que tiene. La comunicación humana nunca es completa. Se desplaza indefinidamente por metáfora y metonimia. ¿Está bien? Por desplazamiento. Entonces, ¿en función de qué? De lo que estructuralmente a uno lo angustia, lo pone mal. Entonces uno escucha siempre de ese lado. Si lo observas detenidamente, uno escucha siempre desde la vulnerabilidad. Nunca escucha desde la fortaleza. Bien, perdón, te lo quería aclarar. Y ¿por qué sucede este fanatismo? A ver, también hay otra cosa que es cierta, que es que la planta de marihuana fue producto de una persecución, ¿sí?, política en la década de los 70 y 80. Entonces, el perfil del consumidor medio, o la cultura canábica, se armó en torno a una especie de idea de rebelión ante la autoridad y cuestionamiento. De hecho, eso es muy común. Entonces, el científico diciendo eso queda también alineado como a una autoridad que viene a desautorizar mi modo de gozar totalmente libre y totalmente segura y sana. Lo cual podemos ver que no se corresponde a lo que nosotros llamamos principio de realidad. Pero bueno. Matías Alaf, te mando un aplauso a la distancia. Les recomiendo a todos que lo busquen también en Instagram, TikTok, @psicobarrado. Muchas gracias por esta conversación. Ojalá la hayáis disfrutado. Yo la pasé muy bien y podamos reconectar en un futuro, porque la perspectiva que trato de tener en este programa es justamente más que la disuasión o el prohibicionismo, la reducción de daño, y creo que concientizar y hablar de estos temas va en la línea con esa política. Así que te mandamos un aplauso a la distancia y gracias por conectarte. Se agradezco muchísimo la invitación, la pasé muy bien. Gracias. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. Hasta acá llegamos, se acaba el programa. Recuerden, completamente en vivo de lunes a viernes, 11 de la mañana. Y hoy día se nos va una persona importante también de nuestro equipo, Gonzalo Vargas, que nos ha estado apoyando por varias semanas en la producción periodística de este programa. Así que un aplauso también ahí de DJ Pepe Carrizo para Gonzalo Vargas, que nos abandona y se va, de hecho, de intercambio, a un viaje, para que lo envidien todos ustedes que nos ven y nos escuchan por radio, USACH y Santiago Televisión. Nos encontramos en otra. Que estén muy bien y gracias también a todo el equipo que hace posible este programa. Chao, chao.